hasta ahorita hemos definido dos determinantes, el determinante para una matriz de 2 por 2, y lo definimos tal cual como tomar estas dos diagonales, esta y multiplicamos A por D y le restamos B por C, ¿ok? Y eso lo que nos queda es tal cual AD menos BC. Entonces, ese es el determinante de una matriz de 2 por 2. Y en el video pasado lo que hicimos fue definir el determinante, pero para matrices de 3 por 3. Y bueno, la definición fue tal cual tomar la primera fila e ir agarrando cada una de las entradas y multiplicar esas entradas por el determinante de la submatriz que nos queda de eliminar la columna en la que se encuentra la entrada y la fila en la que se encuentra la entrada. ¿Ok? Entonces tomamos A11, quitamos esta columna y esta fila y le sacamos el determinante a esta submatriz que nos queda. Y bueno, para sacar el determinante de esta submatriz, o sea, este determinante, pues usábamos la definición que tenemos para el determinante de matrices de 2 por 2, o sea, AD menos BC. Y después cambiábamos de signo, aquí teníamos un signo más, y entonces cambiábamos de signo al signo menos y multiplicábamos la segunda entrada, A1, 2, por el determinante de la submatriz que nos queda de eliminar esta columna y esta fila, ¿ok? Entonces tenemos una matriz con estas dos columnas y sacamos el determinante de esa matriz, ¿ok? Este determinante, otra vez usando esta definición que hicimos en otro video de los determinantes de matrices de 2 por 2. Y finalmente volvíamos a cambiar de signo y entonces nos toca un signo más y multiplicábamos la última entrada, que es la entrada A1, 3, por el determinante de la submatriz que nos queda de eliminar esta columna y esta fila, ¿ok? Este determinante. Y bueno, en algún punto del video pasado yo dije que íbamos a definir el determinante para cualquier matriz de n por n. Y justo eso es lo que vamos a hacer en este video. Y pues vamos a necesitar mucho espacio. Entonces déjame recorro esto para encontrar más espacio. Ok, entonces déjame dibujar a mi matriz A, que va a tener n columnas y n filas. Bueno, en realidad debía haberlo dicho al revés, que va a tener n filas y n columnas. Este denota las filas y este denota las columnas. Entonces, esta matriz, pues, se va a ver, vamos a usar la misma notación que usamos para las matrices de 3 por 3. Entonces, vamos a poner aquí puras A's y vamos a usar un subíndice en cada A. El primer subíndice va a denotar la fila en la que está y el segundo subíndice va a denotar la columna en la que está. Bueno, en este caso es la 1, 1 porque está en la primera fila y primera columna. ¿Ok? Pero este de aquí está en la primera fila y en la segunda columna. ¿Ok? Y aquí el siguiente está en la primera fila, tercera columna. Y así pues tenemos muchas A's por acá hasta que llegamos a la entrada A1N, ¿ok? Porque está en la primera fila y en la última columna, que es la enésima columna. Y luego entonces tenemos que dibujar la segunda fila y empieza con A2, 1, porque está en la segunda fila, primera columna, A2, 2, A2, 3, A2N. Y si nos seguimos por acá, llegamos hasta AN1. Y si nos vamos en diagonal, pues por aquí está el ANN. Bueno, pero antes de definir el determinante de una matriz de n por n, déjame hacer otra definición. Ok. Vamos a definir la submatriz A y J, ¿ok? Esta matriz A y J va a ser la matriz que obtenemos al ignorar, ¿ok? Ignorar. Tal vez debería yo de decir eliminar, pero pues creo que vamos a dejarle aquí nada más ignorar la iésima fila,
¿ok? La I la vamos a sacar de este primer subíndice, de esta I. Pero no solo vamos a ignorar la iésima fila, también vamos a ignorar y la J-ésima columna. Te diría que veamos un ejemplo, pero ya tenemos varios a la mano, así es que pues vamos a verlos, ¿no? Si recuerdas, en el video pasado hicimos esto varias veces. O sea, aquí teníamos A11 y eliminábamos la columna que tenía al A11 y la fila que tenía al A11. ¿Ok? Entonces, en realidad, esta matriz es tal cual la matriz A11, ¿no? O sea, eliminamos la primera fila y la primera columna. Y de esta otra matriz, pues lo que hacíamos era eliminar la segunda columna y la primera fila. Entonces, esta matriz de aquí, de la cual le sacamos el determinante, es la matriz A12. Bueno, de hecho, supongo que debería de ponerle así, ¿no? Porque estamos igualando este determinante, pero bueno. Y finalmente, esta otra matriz es tal cual la submatriz A13. Bueno, entonces regresemos a donde estábamos. Y pues ahora sí ya vamos a definir lo que es el determinante de una matriz de n por n. Hay algo muy importante que se me olvidó. Es decir que esta matriz, la matriz A y J, es una matriz de tamaño n-1 por n-1. ¿Ok? Si esta matriz es una matriz de 7 por 7, o sea, tiene 7 filas y 7 columnas, entonces esta submatriz A y J va a tener 7 menos 1, o sea, 6 filas y 6 columnas, ¿ok? Va a ser una matriz de 6 por 6. Y bueno, estaba pensando que el ejemplo que vimos tenía puras letras, entonces vamos a ver uno con números, que también vimos en el video pasado. Ok, aquí teníamos a la matriz C, y para obtener esta matriz, que está multiplicando al 2, pues lo que hicimos, como está multiplicando al 2, fue tachar la segunda columna y la primera fila. ¿Ok? Entonces, si tachamos la segunda columna y la primera fila, o bueno, debería decirlo en el otro orden, si tachamos la primera fila y la segunda columna, entonces lo que esta matriz es la matriz A1 de que tachamos a la primera fila y 2 de que tachamos a la segunda columna. Y lo que nos queda es tal cual 2, 3, 4, 1. ¿Ok? 2, 3, 4, 1. Pero hay otro detalle muy importante. Generalmente, cuando estamos hablando de submatrices, no tiene por qué siempre esta cosa ser una A. ¿Ok? Como aquí esta matriz es una C, entonces generalmente a las submatrices lo que vamos a hacer es tomar el nombre, bueno, la letra original de la matriz de la cual está saliendo esta submatriz y a esa letra ya le ponemos los subíndices correspondientes, ¿ok? 1 de que tachamos la primera fila y 2 de que tachamos la segunda columna. Y bueno, ya que tenemos muy bien esta definición, entonces ahora sí vamos a definir el determinante para matrices de n por n. Y entonces, para el caso de las matrices de n por n, cuando sacamos la submatriz, por ejemplo, si queremos sacar la submatriz A11, entonces quitamos la primera fila y la primera columna y todo lo que nos quede, o sea, todos estos numeritos, todos estos números conforman la submatriz A11 y esa sí va a tener una dimensión n-1 por n-1, ¿no? O sea, porque estamos quitando la primera fila y la primera columna. Entonces, aquí hay n-1 filas y n-1 columnas. ¿Ok? Súper parecido a lo que estábamos haciendo con las matrices de 3×3. A ver, déjame regreso todo a la normalidad. Por ejemplo, si queremos la submatriz A2, 3, pues lo que hacemos es quitar esta columna y esta fila. Y nos quedamos con la matriz que tiene a estas entradas y hagan de cuenta que le ponemos aquí un pegamento
Y ya tenemos a nuestra nueva submatriz A23. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya vamos a definir el determinante de una matriz de n por n. Te va a parecer como una definición súper circular. O sea, tal vez superficialmente va a parecer que estamos definiendo al determinante en términos del mismo determinante. Pero hay un detalle que hace que esto tenga todo el sentido del mundo. Nada más que déjame borro todo esto para dejar las cosas súper claras. Entonces vamos a definir el determinante de una matriz de n por n, que en este caso es la matriz A, como vamos a tomar la primera entrada, A11 con un signo más y la vamos a multiplicar por el determinante de la submatriz que nos queda de eliminar a la fila y a la columna que contienen a esta entrada A11. ¿Ok? Pero eso, por definición, es la matriz A11. ¿Ok? Estamos eliminando la primera fila y la primera columna, por lo cual estamos sacando el determinante de la matriz A11. ¿Ok? Aunque, bueno, ¿sabes qué? Déjame mejor lo escribo de otra forma. ¿Ok? Déjame lo escribo como el determinante de la matriz A11. Y ahora nos vamos a cambiar a la siguiente entrada de la primera fila, pero nos vamos a cambiar de signo. Todo el tiempo vamos a estar cambiando de signo. Aquí empezamos con un más, entonces ahorita nos toca un menos. Y entonces vamos a tomar la segunda entrada, A12, y la vamos a multiplicar por el determinante de lo que nos queda, de quitar esta columna y esta fila, que son las columnas y las filas que contienen a la entrada A12, y de lo que nos queda, o sea, de esta fila pegada a el resto de esta matriz, que es una submatriz, pues que es exactamente la submatriz A12, la submatriz A12, ¿ok? Pues vamos a multiplicar por el determinante de esta submatriz, su determinante. Y entonces, como aquí estábamos restando, ahora lo que nos va a tocar es sumar. ¿Okay? Porque vamos cambiando de signo. Y tenemos a la entrada A13, que vamos a multiplicar por el determinante de la submatriz A13, ¿ok? Porque eliminamos la primera fila y la tercera columna, ¿ok? Que son las filas y las columnas que contienen a la entrada A13. Y después, pues vamos con la siguiente entrada, pero nos toca un menos. Y después de esa entrada, pues nos va a tocar un más. Y así nos vamos a seguir más, menos, con las entradas correspondientes y los determinantes de las submatrices correspondientes hasta que pues lleguemos a la última entrada, ¿no? Y entonces, cuando lleguemos a la última entrada, dependiendo de cómo sea n, pues nos puede tocar un más o nos puede tocar un menos, ¿no? Todos los subíndices de las columnas pares les está tocando el menos. Y a todos los subíndices de las columnas impares les está tocando el más. ¿Ok? El chiste es que eventualmente vamos a sumar el último término, A1n, y lo vamos a multiplicar por el determinante de la submatriz A1n. ¿Ok? Y habremos terminado. Ya tendremos el determinante de la matriz A. Y justo en este segundo tú tienes que decir, oye Sal, ¿cómo puede estar esta definición bien? O sea, estás definiendo al determinante de una matriz en términos de otros determinantes. Y esos determinantes, ¿cómo demonios los vamos a sacar? Pero, bueno, resulta que hay un truco por acá. Y el truco es que estos determinantes también son determinantes, pero aquí estamos sacando el determinante de matrices más pequeñas. O sea, esta A es una matriz de n por n. Pero estas submatrices son de dimensión n-1 por n-1. ¿Ok? Y entonces tú me puedes preguntar, bueno, de todas formas no sabemos cómo sacar el determinante de matrices de n-1 por n-1, ¿no? Y el chiste aquí es volver a aplicar la fórmula, ¿ok? Y escribir este determinante en términos de matrices de n-2 por n-2. Y así te vas n-2 pasos hasta llegar a determinantes de 2 por 2.
¿ok? Simplemente tienes que sustituir toda esta fórmula en cada uno de estos determinantes hasta que las dimensiones de las submatrices de las cuales estamos sacando determinante sean matrices de 2 por 2, porque esos determinantes sí los tenemos definidos, ¿ok? Esta es una definición recursiva, así le llamamos a las definiciones que tienen esta forma. Entonces, para sacar el determinante de la matriz A, tienes que encontrar el determinante de las submatrices A11, A12 y así hasta A1n, pero para encontrar el determinante de cada una de esas submatrices, pues tenemos que volver a aplicar la fórmula hasta llegar a matrices tan chicas que sean del tamaño 2 por 2, en cuyo caso ya tenemos su determinante definido, está aquí, es AD menos BC, ¿ok? AD menos BC. Y entonces ahí sí ya tenemos construida toda la pirámide, ¿ok? Podrías construirlo todo con el determinante de 3×3. No tienes que llegar hasta el de 2×2, pero pues realmente es mucho más sencillo hacerlo con el de 2×2. Además de que este determinante de 3×3 no es más que un caso particular del caso general, ¿ok? Donde nuestra matriz A de n por n pues es una matriz de 3×3. Y si te fijas, está tal cual como la fórmula. Aquí tenemos la primera entrada multiplicada por su submatriz A11 y después cambiamos de signo y la segunda entrada por el determinante de la menor A12 y finalmente volvemos a cambiar de signo y nos queda más la tercera entrada por el determinante de la submatriz A13. ¿Okay? Este determinante de las matrices de 3×3 es simplemente un caso particular del caso general, de la fórmula que acabamos de escribir ahí abajo. Este tipo de definición, como les estaba diciendo hace rato, es una definición recursiva, ¿ok? Definición recursiva. ¿Ok? Y en este tipo de definiciones, uno define lo que quiere definir en términos de esto mismo, pero con una versión un poco más simple. ¿Ok? Para encontrar estas definiciones, volvemos a tomar toda esta fórmula, pero la aplicamos a esta matriz. Y el chiste aquí es que estas matrices tienen una dimensión un poco más chica. Entonces, con cada iteración, si aquí en lugar de tener este determinante de A11 metemos toda la fórmula, pero con A11 aquí y pues las submatrices correspondientes y repetimos eso una y otra vez, como vamos a obtener matrices cada vez más pequeñas, eventualmente vamos a llegar a una matriz de 2×2 y así es como funcionan las definiciones recursivas. O sea, tenemos lo que queremos definir en términos de lo mismo que queremos definir, pero en términos más sencillos, que al fin y al cabo, al aplicarlo muchas veces, eventualmente vamos a llegar a un paso base, que en este caso es el determinante de una matriz de 2×2. Y bueno, ese caso base sí no puede estar definido en términos de otros determinantes. Ese paso sí tiene que estar bien definido y ese es el caso de nuestro determinante de 2×2. Pero bueno, no estamos satisfechos con tantas letras. Para que quede todo claro, y vamos a sacar el determinante de una matriz de 4×4. Entonces necesitamos más espacio. 1, 2, 3, 4, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 3 y 2, 3, 0, 0. Ok, entonces queremos sacar el determinante de esta matriz y para no volver a escribirla, simplemente le voy a borrar estas patitas a los paréntesis para que esto denote que es un determinante. Entonces vamos a empezar, siempre usamos la primera fila, estamos poniéndole aquí un igual y tomamos la primera entrada que es un 1 y lo vamos a multiplicar por la submatriz que nos queda de eliminar esta fila y esta columna, ¿ok? Si esta es la matriz A, este determinante de acá, a ver, vamos a ponerlo así, este determinante de acá sería el determinante de la matriz A11. Pero pues aquí lo vamos a escribir tal cual.
Entonces nos queda 0, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 0, 0. Ok. Y después, como aquí estamos sumando, ahora nos toca restar. Ok, estamos restando la segunda entrada de la primera fila, 2, por el determinante de la submatriz que nos queda de eliminar la fila en la que está y la columna en la que está. Ok, entonces dentro de este determinante tenemos que poner 1, 2, 0. 1, 2, 0. Me estoy saltando este 0 porque está en la misma columna que el 2. ¿Ok? Entonces en la segunda fila va 0, 2, 3. 0, 2, 3. Y finalmente 2, 0, 0. Y ahora teníamos un menos y vamos a cambiar de signo. Entonces nos toca un más. La tercera entrada por el determinante de 1, 0, 0, 1, 0, 0. Aquí ahora tenemos que ignorar al 2 porque se encuentra en la misma columna que el 3 y no queremos tomarlo en cuenta porque estamos siguiendo esta definición de determinante y aquí nos dicen que estamos sacándole el determinante a la submatriz A13 y la submatriz A13 no toma en cuenta esta columna. Entonces, la siguiente fila tiene 0, 1, 3, 0, 1, 3 y finalmente 2, 3, 0. 2, 3, 0. Y para terminar, pues tenemos más, menos, más, o sea que toca menos la última entrada de la primera columna por el determinante de la submatriz que contiene a todas las columnas menos a la última columna y no contiene la primera fila, o sea, esta submatriz. Y nos queda el determinante de 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 3, 0. Ok, queremos sacar el determinante de una matriz de 4 por 4 y usando la fórmula, la definición de determinante, redujimos esto a encontrar 4 determinantes de 3 por 3. ¿Ok? Porque es una definición recursiva. Y bueno, ya que todos estos determinantes son de 3 por 3, pues arriba tenemos la fórmula para encontrar estos determinantes de 3 por 3, o podemos volver a usar la fórmula recursiva de nuestra definición de determinante de n por n, nada más que ahorita la n va a ser 3 en lugar de 4, y así terminar de encontrar este determinante. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ser exactamente igual a 1 por... Y este determinante, vamos a empezarlo. Tenemos aquí 0, 0 por el determinante de, pues tachamos la primera fila y la primera columna, que son los que contienen a este 0. Y nos queda nada más esta submatriz, que ahora ya es una submatriz de 2 por 2, lo cual es muy conveniente. La submatriz 2, 3, 0, 0. ¿Ok? Entonces aquí empezamos sumando y ahora nos toca restar la segunda entrada, o sea, un 2, por el determinante de, quitamos la columna que lo contiene y la fila que lo contiene. Entonces nada más nos queda 1, 3, 3, 0. ¿Ok? 1, 3, 3, 0. Y como acabamos de restar, ahora nos toca sumar la última entrada, que es 0 por el determinante de esta submatriz. ¿Ok? 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Ok. Entonces ya terminamos con este determinante. Así es que vamos ahora con este. Para empezar tenemos un menos 2 por afuera, que no tiene nada que ver con el determinante, que está multiplicando. A ver, empezamos con este 1. Entonces nos queda este determinante. 1 por 2, 3, 0, 0. Menos, porque antes estábamos sumando, 2 por lo que nos queda de quitar esta columna y esta fila. 2 por el determinante de 0, 3, 2, 0. ¿Ok? 0, 3, 2, 0.
Y finalmente, más 0 por el determinante de, ok, tenemos aquí el 0 y queremos este determinante, ok. 0, 2, 2, 0. Y ahora vamos con este otro determinante de 3 por 3. Aquí estábamos restando, entonces más 3 por... Tomamos la primera entrada y eliminamos la columna que lo contiene y la fila que lo contiene y nos queda 1, 3, 3, 0. Entonces 1 por 1, 3, 3, 0. Entonces nos toca restar la segunda entrada, 0 por el determinante de lo que nos queda de quitar esta columna y bueno, también esta fila. Entonces es 0, 3, 2, 0. Y como estábamos restando, nos toca sumar la última entrada, que es un 0, por el determinante de la submatriz A13. Y la submatriz A13 lo que hace es quitar esta columna y esta fila. O sea, 0, 1, 2, 3. Muy bien, muy bien. Y finalmente ya, ok, fue un montón de cálculos, pero finalmente ya estamos a 3/4 partes del camino. Ya nada más tenemos que calcular este último determinante de 3 por 3, pero este va a estar sencillo, digo, igual que los anteriores. Entonces, menos 4 por, usando la fórmula, claro, 1 por el determinante de este determinante de aquí, 1, 2, 3, 0. Entonces estábamos sumando, nos toca restar este 0, 0 por el determinante de, quitamos esta fila y esta columna y nos queda 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0. Y como estábamos restando, ahora nos toca sumar la última entrada, que es un 2, por el determinante de la submatriz A13, o sea, quitamos la tercera columna y la primera fila, y nos queda 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, ¿eh? 0, 1, 2, 3. ¡Y listo! ¡Listo! Ya nada más tenemos que hacer las cuentas. A ver, para hacer las cuentas vamos a usar un color muy llamativo. Y lo primero que vamos a hacer, para no estar sacando determinantes que no necesitamos sacar, pues vamos a eliminar de una vez todos los que se van a multiplicar por 0. O sea, porque 0 por cualquier número es 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un 0 y al multiplicarlo por nuestro determinante, todo esto es un gran 0. Bueno, o chiquito, como quieras. Este de aquí también es un 0 porque se está multiplicando por un 0. Este es un 0. Y aquí tenemos otro 0. Y otro 0. Y aquí también se está multiplicando por un 0. Y finalmente nuestro último 0. Y ahora sí, ya tenemos menos determinantes de 2 por 2 que necesitamos acá. Hemos llegado a la base de nuestra definición recursiva. Entonces, pues vamos a sacar. Este determinante es 1 por 0, este es AD, menos BC, que es 3 por 3, ¿ok? Entonces 1 por 0 es 0, menos 3 por 3, que es 9, ¿ok? Entonces nos queda nada más menos 9, que luego es súper, hiper importante que no se nos olvide multiplicarlo por este menos 2. Y luego por este 1. A mí ya se me estaba olvidando este 1. El chiste aquí ahora es que no nos equivoquemos a la hora de hacer las cuentas, porque ahí es donde todo el mundo se equivoca. Yo me equivoco muchísimo en esto, pero en este video no me voy a equivocar. Bueno, eso creo, ¿verdad? Ok, entonces sigamos con este. Aquí tenemos 2 por 0, que es 0, menos 3 por 0, que es 0. Entonces, aunque lo multipliquemos primero por 1 y después por menos 2, nos va a seguir quedando 0. Así es que este es otro 0. Y ahora vamos con este. Este es un 0 por 0. 0 menos 2 por 3. 2 por 3 es 6. O sea que aquí tenemos un menos 6. Que vamos a tener que multiplicar por menos 2 primero y después por el otro menos 2. Por acá este determinante es 1 por 0.
0, menos 3 por 3, 9. Aquí nos queda menos 9 por 1 por 3. Y aquí tenemos 1 por 0, 0, menos 2 por 3. Eso es 6, menos 6 por 1 por menos 4. Y finalmente, ahora sí, finalmente, 0 por 3, 0. Menos 1 por 2, 2. Nuestro menos 2 por menos 4. Tenemos 1 por... Aquí tenemos menos 2 por menos 9. Menos 2 por menos 9. Más puros ceros. Y después tenemos menos 2 por menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 6. Después tenemos 3 por 1 por menos 9. Más 3 por 1 por menos 9. Y finalmente tenemos menos 4 por 1 por menos 6. 1 por menos 6. Más menos 4 por 2 por menos 2. ¿Ok? Menos 4 por 2 por menos 2. Muy bien. Y todo esto, ahora ya nada más tenemos que hacer las cuentas y hacerlas muy bien para no equivocarnos. Entonces, esto es igual a 1 por menos 2 por menos 9. Este menos se cancela con este menos. Y nos queda nada más 2 por 9, que es 18, por 1. Sigue siendo 18. Y aquí menos 2 por menos 6. Este menos se cancela con este y nos queda 2 por 6, 12. Por menos 2. Eso es menos 24. Y de aquí 1 por menos 9. Y luego todo eso por 3. O sea, menos 27. Menos 27. Y finalmente aquí tenemos 1 por menos 6, que es menos 6. Más 2 por menos 2, que es menos 4. O sea, menos 6 menos 4, que es menos 10. Por menos 4, eso nos queda más 40. Entonces, restando, vamos a empezar con restar este con este. 18 menos 24 es menos 6. Y luego restemos este de aquí. 40 menos 27 es 13. Y finalmente 13 menos 6. Entonces, todo esto nos queda igual a 7. Y listo, por fin ya terminamos. Ya calculamos el determinante de esa matriz de 4×4. ¿Ok? El determinante de esta matriz, después de tantos cálculos, si no cometimos ningún error de cuentas, pero espero que no. Entonces, este determinante es exactamente igual a 7. Y bueno, esto lo que nos dice es que esta matriz sí es invertible porque su determinante es distinto de 0. Recuerda que una de las características súper padres de los determinantes es que si el determinante de una matriz, si el determinante de A es distinto de 0, bueno, esto pasa si y solo si A es invertible. Es invertible. ¿Ok? Esta es la gran propiedad de los determinantes. Tienen algunas otras cosas muy lindas, pero esta es la más importante. Un determinante es distinto de 0 si y solo si la matriz es invertible. ¿Ok? Entonces ya sabemos sacar determinantes de matrices de n por n. Nos vemos en el próximo video.